Buenas tardes, estamos con el doctor Leonardo Sibisaca, médico del seguro del Hospital Manuel Ignacio Monteros, y le vamos a realizar unas preguntas. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Cómo? Unas preguntas, doctor, por favor, ayúdenos. La primera es, ¿cómo actúa usted frente a un paciente que no colabora, o sea, que no es colaborador, que no es proactivo? En primer lugar, tenemos la oportunidad de conversar, hablar, identificarnos y saber de que le podemos brindar una atención adecuada y además entrar y ganarnos un poco la confianza y el respeto de ese paciente. Y eso es súper importante para poder nosotros realizar una buena historia clínica y dar un buen diagnóstico. Si el paciente no es colaborador, yo creo que con palabras de respeto y de comprensión vamos a poder entablar un buen diálogo. Doctor, ¿ha tenido usted alguna preferencia o trato diferente para los pacientes según su etnia, según su preferencia sexual o raza, o según su cultura, o cosas de ese tipo? No, yo creo que nosotros como médicos tenemos que catalogar a todos los pacientes por igual. Todos los pacientes cuando llegan al consultorio para una consulta, para mí en definitiva son iguales. Los tratos son de igual manera, tanto ya sea de cualquier preferencia sexual, raza, edad, y eso nos ha llevado en definitiva a entablar una buena conversación y a mejorar una buena comprensión entre médico y paciente. Pregunta, doctor, ¿alguna vez en su vida, o mejor, últimamente, algún dilema médico, ético que haya tenido en su consulta u hospitalización o en su vida diaria que haya tenido con algún paciente? Bueno, siempre nos enteramos, ¿no? O nos enfrentamos a los dilemas. Pero últimamente, por ejemplo, le contaré este caso de que teníamos un paciente con un posible diagnóstico de melanoma en la planta del pie y teníamos que tomar una actitud terapéutica quirúrgica, pero no podíamos realizarlo porque el paciente vino a la consulta solo. Y sabíamos de que si tomábamos esa actitud quirúrgica que era beneficiosa para el paciente, a lo mejor íbamos a tener problemas con los familiares porque operar una lesión de ese tipo sin consentimiento a lo mejor del mismo paciente o del familiar nos podía traer problemas legales. Entonces, ese gran dilema tuvimos que dilucidarlo con un poco de colegas como el traumatólogo, el cirujano oncólogo, y decidimos hacerlo porque era beneficio del paciente a pesar del riesgo que teníamos de los familiares del paciente. En definitiva, el dilema se aclaró, creo que todo el mundo, el paciente fue bien, solo ahora esperemos de que no haya alguna actitud negativa por parte de los familiares, yo creo que del paciente no, porque el paciente se siente contento con eso. En definitiva, ese dilema, como le cuento, ese fue una cosa que tuvimos que tomar a lo mejor una decisión unilateral por médica, sin consultar a lo mejor a los familiares del paciente. Pero en este caso, por ejemplo, el paciente debió haber salido al procedimiento que le iban a hacer. El paciente debió haber dicho, haber dado su opinión al menos, o ustedes haberle preguntado, o haber informado. Sí, pero la cuestión está de que el paciente era un paciente adulto mayor que tenía a lo mejor no tenía en su persona la decisión de tomar ese riesgo. Entonces él quería consultar, pero los hijos, por ejemplo, estaban unos en los Estados Unidos, los familiares estaban pero lejos, y la esposa de este paciente también era una adulta mayor, entonces muchas veces, pero sabíamos que si dejábamos pasar el tiempo, a lo mejor esa lesión iba a dar problemas mayores y iba a complicarse. Pero en este caso el paciente estuvo de acuerdo, a pesar de que ustedes pensaron que por su avanzada edad no era lo suficiente, el consentimiento no estaba bien fundamentado para poder realizar el procedimiento. Bueno, el paciente estaba como de acuerdo, pero más bien estaba inseguro porque decía que tenía que preguntar a los hijos que no se encontraban aquí. Entonces nosotros tomamos esa decisión a sabiendas de que podíamos tener algún problema con los hijos, pero sabíamos que si demorábamos un poco más, a lo mejor el paciente ya no tenía las mismas oportunidades que no tenía en ese momento. Pero el paciente estuvo de acuerdo, no se portó de una manera negativa o tal vez grosera. No, en eso no, definitivamente no, porque supimos, creo, llenar las expectativas que el paciente tenía en ese momento. Muchas gracias, doctor. Eso ha sido todo. Estamos para hacer.
estamos en el Hospital Militar junto con el paciente Javier Álvarez y le vamos a realizar unas cuantas preguntas. ¿Considera usted que existió una buena relación entre el médico y usted? Sí, porque estaba pendiente de mí, con los enfermeros y demás. ¿Se ha sentido incómodo o lo han tratado de manera diferente en algún centro de salud donde lo han atendido? No me han tratado igual en todos lados. ¿Cree usted que los pacientes merecen un trato específico de acuerdo a su clase social o a su religión? Sí, todos debemos de tener el mismo cuidado. ¿Ha tenido algún problema en el momento de la consulta por su tipo de religión? No, no tengo ningún problema. Ya, muchísimas gracias. Entramos a la unidad de hemodiálisis del Hospital Regional Isidro Ayora con el doctor Ángel Medina, especialista en nefrología y medio interno. Vamos a hacer al doctor unas preguntitas. La primera pregunta es, ¿cómo actúa frente a un paciente no colaborador? Bueno, un paciente no colaborador es un paciente muy difícil de manejar. Es un paciente que probablemente no va a prestar todas las condiciones como para poderlo tratar. Entonces, al abordarlo, yo creo que hay que abordar muchas cosas. Se debe abordar el paciente en sí con sus comorbilidades. Es muy difícil aceptar a un paciente que está enfermo en realidad, ¿sí? Entonces hay que tratar de explicarle en primer lugar al paciente todas las comorbilidades, pero en términos muy sencillos y capaces de que se pueda comprender. Es por una parte. Por otra parte es hablar con la familia. Hay que hablar con la familia sobre los problemas crónicos que probablemente lo aquejan y explicárselos, ¿sí? Hay que tratar en lo posible de menos invadir su idiosincrasia, digamos, porque es su forma de ser, su forma de vida. Entonces tratar de cambiar de un momento a otro debido a X o tal enfermedad es muy complicado. Entonces sí, yo creo que hace falta más diálogo con el paciente para que así el paciente pueda tratar de darnos un poco de confianza y poder abordarlo y explicarlo toda la vez. La siguiente pregunta es, ¿ha tenido algún trato diferente con los pacientes de acuerdo a su etnia, raza, religión o preferencia sexual? No, en realidad eso... nuestro país es un país, digamos, que por ahí tiene muchas culturas, pero por ahí la cultura de la gente no permite, digamos, valorar o tratar de identificar sin discriminar a la persona. Tengo una formación, digamos, de fuera, en donde vengo de un país muy liberal, en donde la inclinación sexual, la verdad que no limita en nada la atención al paciente. Pero yo creo que sí, dentro de la nueva gente que se está formando, dentro de los profesionales que estamos formando, yo creo que es un pilar muy fundamental para tratar, digamos, de esta manera de toda la atención a los pacientes sea igualitaria, sin discriminación. Última pregunta, doctor. ¿Podría contarnos sobre el último dilema médico en el que se ha encontrado en su vida profesional y cómo lo solucionó? Bueno, dilemas médicos en realidad es problemas del día a día. Los problemas del día a día son a veces pacientes conflictivos. El paciente conflictivo en realidad se origina por mala información. Entonces, un paciente conflictivo es aquel en el que la enfermedad probablemente va a llevar a lo mejor un problema legal, ¿sí? Es así que, o sea, para evitar eso, generalmente lo que se hace es, como les dije anteriormente, hablar con el paciente el día a día de sus ingresos, el día a día de su evolución, sus medicamentos, sus complicaciones, hablar con la familia, las cosas que se hacen, las que se pueden hacer, las que están a nuestro alcance, las que no están a nuestro alcance. En realidad todo se debe informar. Ahora con la nueva ley, la verdad que esto hace que por ahí el médico sea más cauteloso al momento de tratar a un paciente. Es así que, por ejemplo, nosotros al momento de hablar a un paciente, todas las cosas que hacen y estén en torno o estén involucrado al paciente lo notamos. Y es así que eso nos trae a nosotros menos problemas con los familiares, en realidad. Pero cuando ha habido, no digo que no ha habido casos, hay casos en los que por ahí puede llegar a problemas legales. Y esos casos en realidad se los soluciona con las personas que están arriba nuestro, con los directores de los hospitales. Generalmente a veces hacemos reunión conjunta con los familiares del paciente que está en mención, con todos los especialistas involucrados en ese paciente. Tratamos de aclarar todas las cosas, de aclarar todos los procedimientos que se le han hecho, los tratamientos, explicándonos el porqué y explicando también las posibles cosas. O sea, ya saben que en medicina no es 2 más 2 es 4, sino que siempre va a haber algo que no va a cuadrar, y por eso mismo en medicina. Entonces por ahí, si está el paciente ingresado por una cosa, se puede presentar otra complicación.
Entonces yo creo que dentro de todo eso, o sea, lo tratamos de solucionar como el director, pero si ya dentro del marco institucional no lo podemos arreglar, o sea, si va lamentablemente a un problema legal y hay un juez de por medio y hay declaraciones, yo creo que hay que acudir igual. Por ahí se afecta un poco la integridad del médico, pero yo creo que hay que ser un poco éticos, coherentes, ¿sí? Explicar las cosas que se hicieron, que uno la verdad que nunca se fue de información y el médico nunca se presta en realidad para hacer daño más que para solucionar enfermedades. Así es que yo creo que lo más coherente es hacer paso a paso todo. Si llegamos a la instancia judicial, bueno, se trata de hacer todo lo que a relatar un poco toda la historia que se ha hecho acá. Pero yo creo que en lo claro que es uno, es muy difícil, o sea, que lleguen a esta instancia. Hemos llegado, sí, pero hasta el día de hoy, o sea, no ha habido un problema en donde uno esté involucrado muy seriamente en un caso donde hay alguna pérdida de alguna vida y tengamos que pagar alguna condena. Así. Pero yo creo que las cosas hay que hacerlas muy claras, hay que utilizar mucho el sentido común, hablar con la gente diariamente, explicar a los familiares, especialmente en aquellas personas que son muy conflictivas, explicar todo. Absolutamente todo lo que me aqueja al paciente, yo creo que sí evitaremos un poco evitar el tema de la... Eso es todo, le agradezco por su tiempo. Entonces, buenos días, señor Héctor. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y le quisiera hacer unas preguntas. Si me puede colaborar. ¿Usted cree que se ha respetado sus derechos como paciente? ¿Algún comentario que tenga acerca de esto? ¿Me ha tratado bien? ¿Ha tenido algún problema en el momento de la consulta por su tipo de religión? ¿Se ha sentido incómodo o lo han tratado de manera diferente a algún centro de los que se ha atendido? ¿Qué le han dicho? ¿O qué han hecho? ¿Alguna enfermedad? ¿Y qué problemas ha tenido? ¿O qué le han dicho? ¿Cómo lo han tratado? ¿Considera que ha existido igualdad en el trato que le han dado a usted? ¿Considera que ha existido una buena relación entre usted y su médico tratante? ¿Cree usted que los pacientes merecen un trato específico de acuerdo a su clase social o a su religión? Digamos que los traten diferente porque tienen más dinero o porque tienen... Todos no tienen que ser los cuales. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, estamos aquí con el abogado, el doctor César Guerrero Cueva, y vamos a tener el gusto de conversar con él para que resuelva un poco nuestras dudas y pueda responder en nuestras preguntas. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por favor, la primera pregunta que quiero que me ayude es ¿qué pueden hacer los pacientes en caso de ver que sus derechos relacionados con la autonomía y la justicia fueron vulnerados? Pueden acudir a la justicia ordinaria. Cuando tienen recursos propios pueden contratar la asesoría de un abogado y él los va a dirigir o encaminar a efectos de precautelar y tutelar sus derechos. Pero si no tienen para poder contratar los servicios profesionales de un abogado, pueden asistir a la Defensoría Pública. Es una institución del Estado que se encarga de proteger los derechos de las personas en cuanto tiene que ver que estos sean vulnerados, ya sea a nivel de derechos principales como secundarios. En este caso, ellos podrían acudir a esta institución pública para que ellos, a su vez, puedan presentar cualquier tipo de demanda ante las instituciones del Estado para hacer precautelar sus derechos. Muchísimas gracias. ¿Y qué ley sería la que ampararía a estos pacientes o a estas personas? Bueno, principalmente la Constitución, ¿no es cierto? La Constitución en el artículo 1 establece que el Estado es un Estado que garantiza los derechos de los ciudadanos. Y los derechos de los ciudadanos, principalmente de los pacientes, están amparados por la Constitución y la Ley de Defensa de la Ética Profesional
así como la ley que rige para los médicos en general. Entonces, dependiendo del caso, puede utilizarse este tipo de argumentos, la ley de control constitucional, la Constitución, el Código Civil, donde están amparados y determinados los derechos fundamentales de las personas. Muchísimas gracias. No tiene de qué, buenas tardes.